Toda la gloria, amén, amén, alabanza sea para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Padre amado, te damos la gloria a ti, Señor. Gracias por tu presencia aquí en tu casa, papá. Gracias porque limpias, sanas nuestros corazones, Señor. Y te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Mesías, que seas tú abriendo nuestro corazón para escuchar tu palabra. Que seas tú, Señor, enseñándonos a percibirnos de los tiempos proféticos que estamos viviendo. Que seas tú, Señor, ayudándonos a entender que somos la generación que verá venir el Mesías en las nubes. Señor, que seas tú, Padre amado, perdonando nuestros pecados, Señor, y limpiándonos de toda maldad. En el nombre de Jesucristo, Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Amén, amados. Den un fuerte aplauso al Señor. La palabra del Dios de Israel, bella, maravillosa, primera de Pedro capítulo 2. La hemos titulado Desecha toda malicia y vive para el Señor. Amén. Dice la palabra del Señor: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Amén. La palabra benignidad es el Strong griego 5543, que significa bueno. Entonces, si nosotros hemos degustado, si nosotros hemos probado lo bueno que es el Señor, nosotros ya tenemos que haber desechado todo engaño, toda hipocresía, toda malicia, todo pecado. Amén. Todo aquello que nos separa de la gloria del Dios de Israel. Amén. Y por eso en nuestras oraciones tenemos que decirle: Señor, examina nuestro corazón. Padre, muéstrame. Cuando yo comenzaba mi vida cristiana hace muchos años, recuerdo que creo que apenas había nacido mi primera hija y yo estaba enamorada del Señor y empezaba como a conocerle. Y escuché esto en una prédica. Entonces yo le dije un día, me encerré en el cuarto donde yo vivía con mi esposo y dije: Señor, yo quiero que tú me muestres el corazón que yo tengo. Amado hermano, y para mí fue muy triste y decepcionante. Porque cuando yo salí, yo estaba notando todo lo que el Señor me estaba mostrando. Y yo salí con un listado de cosas que yo no pensé que tenía. Recuerdo que el Señor me decía: eres chismosa, murmuras, mientes, muchas cosas que cuando uno permite que el Señor le examine el corazón y uno le muestra eso y uno realmente lo logra ver en el espíritu, uno dice: qué vergüenza, ¿verdad? Porque como dice su palabra, nosotros vemos la astilla del ojo ajeno, ¿verdad? Pero no vemos la viga. La astilla es algo pequeño y la viga es algo muy grande, ¿verdad? Entonces vemos la astilla del ojo ajeno, pero no vemos la viga que tenemos en nuestro propio ojo. Entonces cuando yo salí con mi cuadernito, porque siempre acostumbro a anotar las cosas que el Señor me daba, y yo salgo con mi cuaderno y con mi hoja, y yo la quería esconder, no quería que nadie la viera, que nadie supiera eso que el Señor me acababa de decir. Y yo, poco de cosas, Señor, Padre amado. Y empecé a clamar para que el Señor limpiara mi vida, porque ya realmente delante de los ojos del Señor no hay nada oculto. Amén. Nosotros podemos aparentar ser buenos, pero el Señor examina el corazón. Y Él dice que un día todos los corazones van a ser expuestos. Amén. Sobre todo los juicios que vienen va a ser para exponer el corazón de la iglesia. Ahí se verá quién era que estaba en el Señor y quién era un fariseo. Amén. Entonces el llamado que el Señor tiene hoy para nosotros es que desechemos toda malicia en el Señor. Desechemos todo lo que al Señor no le agrada. Desechemos todo lo que el Señor ya nos mostró que no le gusta de nosotros. Y empecemos a cambiar y a tener una buena y nueva vida en el Señor. Amén. Amén. El verso 4 dice: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. ¿Quién? Jesucristo. Amén. 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 Mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas,
sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión piedra de ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Mas vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Amén. Esa piedra del ángulo es Jesucristo. Y nosotros hemos tropezado en el Mesías cada vez que somos desobedientes. Por eso que dice la palabra que Él es la palabra viva. Entonces, cuando usted tropieza con una piedra, es porque no la vio, o porque lo que está pasando es incorrecto en su vida. Entonces, si usted hoy decide aceptar al Señor en el corazón, el Señor va a hacer que usted, su casa, esté edificada sobre la roca, que es Jesucristo. Pero si no, usted va a estar tropezando con Él, va a estar tropezando con la palabra. Recuerden la historia de Saulo antes de ser llamado Pablo. Él mataba a los cristianos. Si había alguien que no cumplía la ley, él mataba a esa persona, lo apedreaba. Muchos discípulos murieron en manos de él. Y el Señor se le apareció y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar voces en contra del aguijón. Y dice: Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, ¿verdad? Que sabemos que su nombre fue en hebreo, porque aún ahí dice la escritura que escuchó una voz en hebreo. Por eso nos escuchan decir Yeshua en hebreo, a quien tú persigues. Y uno dice: pero si uno no estaba persiguiendo, Saulo no estaba persiguiendo a Jesús literal, pero perseguía a sus discípulos. Amén. Entonces, cuando nosotros vamos en contra de la palabra, estamos tropezando con la piedra del ángulo. Cuando el Señor a usted le dice: este es el camino que tú tienes que seguir, pero tú sigues por allá, estás tropezando directamente con el Señor. Amén. ¿Por qué? Como dice aquí el verso 8, siendo desobedientes, ¿verdad? Y hoy el Señor nos está diciendo: viene juicio. Apártense del pecado, porque viene juicio. Y el juicio va a comenzar por casa. Vienen guerras. Miren, aquí en Valledupar, yo digo que el Señor está permitiendo que se vean esas cosas, pero ni aún así lo toman de chercha, lo toman de burla. Aquí en Valledupar, Cesar, Colombia, se vio el globo que mandó China como espionaje. Fue noticia internacional. Fueron dos ubicados, uno en Latinoamérica que se vio aquí en Valledupar y otro en Estados Unidos. Y la gente todavía no entiende la guerra que se avecina. La guerra que terminará en millones y millones de muertos, ¿verdad? Hambruna, pestes. Y el Señor mostrando lo que viene. ¿Para qué? Para que usted pueda estar guardado en el hueco de la mano del Señor. Para que usted pueda estar guardado y cobijado por el Dios de Israel, que es el único que puede guardarnos. Y yo subía y yo decía: Señor, pero mira, pasó aquí en Valledupar, Latinoamérica, que está tan lejos de Estados Unidos. Ya Estados Unidos destruyó el globo espionaje que estaba allá. Y hoy la gente no entiende el tiempo profético en el que estamos viviendo. Mientras usted y yo nos podemos levantar, salir al frente de su casa, Ucrania, niños mueren diariamente por la guerra. Ancianos con metralladoras, con bombas. Pero necesitamos que eso se despliegue en toda la tierra. ¿Para qué? Para que podamos creer. Y es triste, ¿verdad? Y el Señor dice hoy: apártate del pecado, no seas desobediente, busca la palabra del Señor, arrepiéntete, entra al camino angosto, porque somos esa generación. Mire, el Señor está dando sueños y visiones. ¿Para qué? Para que su pueblo se ubique. Hace 2 noches yo soñaba que yo era un bebé dentro de una mujer embarazada y que ya el bebé estaba por nacer. Entonces yo como bebé sentía miedo porque el líquido ya estaba perdiéndose y yo sentía que me empezaba a incomodar y yo sentía miedo porque ya estaba perdiendo la comodidad. Ese bebé representa a la iglesia
y a la vez sentía como la mujer podía sentir esos dolores de parto. ¿Y qué dice Mateo 24 del verso 7 al 8? Estaremos en rumores de guerra, hambre, terremotos, pestes, y será principio de dolores. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Escuchar la palabra profética. Escuchar, porque el profeta habla con la boca de Dios, dice Jeremías. Y él trae la palabra de Dios que no predican en las iglesias, que no se predica normalmente porque el enemigo se ha metido en los púlpitos. Amén. Y recuerdo que cuando yo desperté con ese gran terremoto y todo lo que viene para este mundo, no tenía otras ganas sino de salir corriendo y avisarlo a todos. Pero para eso, para el mundo es locura. Amén. Es locura y se burlan. Pero es usted y yo que tenemos que tomar la decisión de apartarnos del pecado, porque cuando nosotros nos apartamos, el Señor nos muestra si es verdad. Usted va y dice: Señor, yo quiero que tú me muestres si es cierto lo que dice ese varón o esa mujer. Y el Señor en su misericordia. Mire, amado hermano, va a haber tanta hambre en este mundo. Mi hijo esta mañana en la madrugada el Señor le dio un sueño. Que había un hombre queriendo robarse un gato de un vecino. Y él intentó recuperar el gato. Y cuando él le logra quitar el gato al Señor, le dice: ¿por qué te lo vas a robar? Déjame el gato porque mis hijos están muriendo de hambre, porque no hay agua, no tengo cómo llevarle. Y cuando mi hijo le recupera el gato: no puedes llevarte el gato. El Señor como que abrió el carro, él como que iba a suicidarse, porque no podía llegar a su casa porque sus hijos no tenían agua ni comida. Amén. Tiempo que se va a vivir en esta tierra. Por eso nuestro deseo, amado hermano, es que usted se logre arrepentir, para que usted pueda partir, ¿verdad? Y aunque estemos en medio de pruebas antes del arrebatamiento de la iglesia, no será comparable con la hambruna que viene a este lugar. Dice Isaías, y recuerde que la palabra se tiene que cumplir de principio a fin, que se comerán a los hijos. La mujer más delicada, dice la palabra, que usa tacones, que no pone los pies en la tierra, se comerá a sus hijos. ¿Usted cree que el Señor quiere que sus hijos pasen por eso? No se quede al gobierno internacional que habrá dentro de muy poco, liderado por el Papa y el Anticristo. No se quede, amado hermano. Venga en arrepentimiento genuino antes de que sea demasiado tarde. Amén. Dice el verso 9: mas vosotros sois linajes escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero habéis alcanzado misericordia. Amén. Nosotros somos ese pueblo santo. Dice que Él nos sacó de las tinieblas. Todos acá hemos sido sacados de las tinieblas, amén, amado hermano, a la luz admirable. Amén. Porque aquel que nos llamó es santo. Y si aquel que nos llamó es santo, el Señor quiere que usted sea santo. No se preocupe porque el que dirá su esposa, por el que dirá su esposo, por el que dirá su mamá, por el que dirá su papá. Usted siga adelante hacia la meta, perseverando, mirando el blanco, porque nuestra redención está cerca. Amén. Verso 11. Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales, que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Aquí el Señor nos está pidiendo que vivamos como siervos de Él, que no demos que hablar a las personas que no conocen del Señor. Míralo, allá le está pegando a la mujer y va a la iglesia. Mira lo que está diciendo, mira lo que está haciendo y va a la iglesia. El Señor no quiere que seamos malos testimonios. Por lo tanto, usted tiene, mire, vea, poner una mejilla y poner la otra mejilla. ¿Sí? Porque usted tiene que ser siervo del Señor. A usted no tiene que interesarle quedar bien con la gente. Le tiene que interesar quedar bien con el Señor. Por lo tanto, si su esposa se paró malhumorada, no es el momento que abandonó ella la presencia del Señor, o él, usted se levanta: amor, te amo mucho. Amor,
que quieres desayunar. Amén. A pesar de lo que esté pasando en el espíritu, usted se comporta en el espíritu. Porque si usted con algo espiritual, que su esposa está siendo atacada por Satanás o su esposo, se levanta en la carne, ahí no es obra del Señor. Amén. Usted en el espíritu, ¿qué tiene que guerrear usted? Amén. Verso 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, a los gobernadores, como por el enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Verso 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia padeciendo injustamente. A veces nos ha tocado patrones, ¿verdad? Jefes bastante difíciles. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Por amor al Señor, someternos a ellos. No responder como somos cuando la persona es del mundo, no es creyente, sino someteos, como si nos estuviéramos, ¿verdad?, sometiendo, guardando silencio y recordando que la venganza es del Señor. Él pagará, dice su palabra. Amén. Verso 20. Pues qué gloria es si pecamos, sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Verso 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en el cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Porque vosotros éramos como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El mejor ejemplo, amado hermano, que nosotros tenemos es nuestro Señor Jesucristo. El mejor ejemplo está ahí en la palabra. Cuando le ofendían, Él guardaba silencio. Dice la palabra que Él era de pocas palabras, que no alzaba la voz. Amén. Entonces, cuando nosotros estamos en una dificultad, ¿cómo nos comportamos? ¿Peleamos en nuestra carne o debemos guardar silencio? El Señor me exhortaba a mí en estos días, cuando quise defenderme en la carne. Tenemos que guardar silencio. Tenemos que callar y decir, Señor, ¿sabes qué? Solo te pido misericordia. Eso es lo que hacía el Señor Jesucristo cuando lo crucificaban. Él dijo, perdónalo, porque ellos no saben lo que hacen. Amén. Ellos no sabían que estaban crucificando al Salvador de sus vidas. Y el Señor pedía misericordia. Entonces nosotros, cuando estemos en adversidades, ¿qué tenemos que hacer? Pedir misericordia. No pedir que el Señor los destruya, sino, Señor, te pido misericordia. Ni tampoco responder en la carne. Si tú me dices, yo te digo. Porque si aquella persona está siendo usada por el enemigo, entonces tú también. Amén. Entonces, cuando en un hogar hay un espíritu de contienda, entienda, amado hermano, que es espíritu de contienda, ¿sí? Que se ha desatado sobre los hogares para que haya división, divorcio. Pero si hay uno que se levanta en fe, puede derribar todas las potestades del enemigo. Uno que se levanta de rodillas en la madrugada y dice, Señor, yo pongo mi hogar en tus manos, Padre. Bendice a mi esposo, bendice a mi esposa. Señor, yo te pido perdón por los pecados de mi esposo, por los pecados de mi esposa. El Señor es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad.
pero no actuemos como actúan los de la carne. Abandonemos toda malicia, todo engaño, toda mentira de Satanás. Amén. Bueno, yo les invito a que levantemos nuestros piecitos y vamos a orar al Dios de Israel. Hoy el Señor, como dice 1 Corintios capítulo 3 en el verso 1, de manera yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contienda, disensión, ¿no sois carnales y andan como hombres? Hoy el Señor te exhorta que abandones toda contienda, toda disensión, que dejes de andar como niños espiritual, como bebés que no han escuchado la palabra de Dios, sino que empecéis a comer vianda, comida sólida, que es su palabra, sometiéndote al Señor, abandonando el pecado, toda maldad que nos lleva a la condenación eterna. Padre amado, adoramos tu santo nombre, toda la gloria y la alabanza sea para ti, oh Dios. Ponemos esta semana, Señor, en tus manos. Te pedimos, Señor, que nos enseñes a vivir, Padre, como tu siervo. Llévate toda conducta pecaminosa, llévate toda oscuridad y tiniebla que quiera llegar a nuestro corazón, Señor. Enséñanos a ser humildes delante de tu presencia. Llévate todo espíritu inmundo de soberbia, de orgullo, de altivez, Señor, de falta de sujeción, Padre amado, a tu palabra. Y hoy te pedimos perdón cada vez que hemos actuado como carnales, Señor, como niños espirituales que necesitamos bebida de leche, Señor, sino que queremos vianda, queremos comida sólida que es tu palabra, queremos sujetarnos a tu palabra, oh Dios de Israel. Perdona nuestros pecados, Señor, perdona los pecados de tu pueblo, perdónanos, Padre amado, en el nombre de Jesucristo, Yeshua nuestro Mesías. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Dios de Israel.